La educación inclusiva no es un favor que el sistema le hace a quienes son diferentes. Es un derecho conquistado a lo largo de décadas de lucha, de acuerdos internacionales, de leyes nacionales y de realidades locales que aún esperan ser transformadas. Este es un recorrido por esta historia, desde el mundo, pasando por Colombia hasta llegar a Río Blanco, Tolima. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, organizamos este recorrido en tres grandes ejes. El primero nos lleva desde 1948 hasta 1994, cuando el mundo empezó a reconocer la educación como derecho universal. El segundo, de 1994 hasta el 2017, muestra cómo ese derecho se fue extendiendo específicamente a las personas con discapacidad. Y el tercero, desde el 2010 hasta hoy, nos muestra la educación en contextos de conflicto armado y posconflicto, el eje que más directamente nos habla de Río Blanco. En 1948, en un mundo que acaba de vivir la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas proclamaron que todas las personas tienen derecho a la educación sin distinción de raza, sexo, idioma ni condición social. Era un punto de partida, un ideal, y para municipios como Río Blanco ese ideal tardaría décadas en comenzar a hacerse realidad. Río Blanco como municipio en zona de historia marginal del sur del Tolima vivió las brechas que este derecho buscaba cerrar, baja cobertura escolar y barreras geográficas persistentes. 12 años después, la UNESCO dio un paso más prohibido por la ley, la discriminación en la educación. Este fue el primer instrumento jurídico vinculante en la materia, pero en las veredas del sur del Tolima, las comunidades campesinas e indígenas seguían enfrentando barreras estructurales que ningún instrumento internacional había podido eliminar todavía. Las comunidades campesinas e indígenas de Río Blanco padecían discriminación estructural en el acceso educativo, situación que persistía décadas después. En 1975, Colombia da sus primeros pasos. El decreto 088 organiza la atención educativa para personas con discapacidad dentro del sistema oficial. Sin embargo, el modelo era segregado, aulas especiales separadas del resto, y en el municipio de Río Blanco la ausencia de docentes especializados y de recursos básicos hizo estas disposiciones quedaran en gran medida en el papel. La institución educativa San Rafael de Río Blanco no contaba con recursos ni docentes especializados. La disposición del decreto 088 quedaron en gran medida sin implementar en el municipio. En 1990, la comunidad internacional se reúne con Home Team, Tailandia, y hace una promesa: educación para todos. Colombia asume ese compromiso. Se habla de ampliar coberturas, de llegar a los municipios más apartados. Río Blanco está en ese mapa, pero la implementación llega lenta, parcial e insuficiente. Colombia adopta compromisos de Hopkins que impulsan programas de ampliación de cobertura. En Río Blanco la llegada fue tardía y parcial, especialmente en las veredas más alejadas. Y llegamos a 1991. Colombia se da una nueva constitución, una de las más avanzadas del mundo en materia de derechos. Los artículos 13, 43 y 68 consagran la igualdad, la educación como derecho fundamental de los niños y la obligación del Estado de garantizarla a quienes tienen limitaciones, un nuevo pacto social, un nuevo horizonte. La Constitución de 1991 abre la puerta para exigir el derecho a la educación en el municipio de Río Blanco, donde el conflicto armado había convertido las escuelas en lugares de riesgo. A partir de 1994, el mundo deja de hablar solo de acceso a la educación y empieza a hablar de cómo debe ser esa educación. Nace el concepto de escuela inclusiva y Colombia tendrá que transformarse para responderle a ese llamado. La Declaración de Salamanca de 1994 es quizás el hito más importante en la historia de la educación inclusiva. 92 países acuerdan que todos los niños deben aprender juntos, independientemente de sus diferencias. No integración, no tolerancia, inclusión genuina. Para lo blanco, este tipo llegará con años de retraso, frenados por el conflicto armado que mantenía a miles de familias desplazadas. Colombia suscribe Salamanca, pero en el Río Blanco la implementación fue limitada por el conflicto armado activo que mantenía a muchas familias en condición de desplazamiento. Ese mismo año Colombia
promulga la Ley General de la Educación, la Ley 115, por primera vez, la integración de personas con necesidades educativas especiales al sistema regular, quedan establecidas como mandato legal. En Río Blanco las instituciones educativas la conocen, pero los recursos para implementarla tardarán en llegar. La Ley 115 es el principal referente normativo para la institución educativa San Rafael de Río Blanco. Su aplicación comenzó gradualmente con enormes limitaciones de recursos humanos y de infraestructura adaptada. En 2009, el decreto 366 crea la figura del docente de apoyo pedagógico. Es el profesional especializado que acompaña al estudiante con discapacidad dentro del aula regular. Un avance enorme en el papel, pero en municipios rurales esos docentes son escasos, están sobrecargados y muchas veces simplemente no llegan. El docente de apoyo llega tardíamente a los municipios por escasez de profesionales especializados en el Tolima rural y falta la asignación presupuestal suficiente. La Ley 1618 del 2013 adopta el enfoque de los derechos para las personas con discapacidad. Ya no basta con tolerar su presencia en el aula. El Estado debe garantizar su plena participación. En el municipio de Río Blanco recibe este mandato en medio de un posconflicto incipiente, con escuelas deterioradas y comunidades apenas comenzando a retornar a sus territorios. Río Blanco debió adaptarse a sus instituciones las exigencias de la Ley 1618 en un contexto de infraestructura escolar deteriorada y comunidades en procesos de reintegración social. El decreto 1421 del 2017 es la norma más importante que tiene hoy Colombia en materia de educación inclusiva. Define los ajustes razonables, el diseño universal para el aprendizaje y el PIAR, el plan individual de apoyos y ajustes, como herramienta obligatoria para cada estudiante con discapacidad. En Río Blanco su implementación está en proceso, con avances reales, pero con brechas que este trabajo busca visibilizar. El decreto 1421 exige elaborar PIAR para cada estudiante con discapacidad, lo que requiere formación docente y acompañamiento institucional, aún insuficiente en el municipio. Ahora llegamos al tercer eje, el que más nos interpela como educadores en territorios como el sur del Tolima. ¿Qué pasa con la educación cuando hay un conflicto armado? ¿Cómo se reconstruye el derecho a aprender después de décadas de guerra? Las normas mínimas del INEE establecen estándares para proteger la educación en situaciones de emergencia, conflicto, desplazamiento, desastres. Son el marco que debería haber guiado la respuesta educativa en el municipio de Río Blanco durante los años más críticos del conflicto, cuando la escuela eran atacadas, los docentes amenazados y los niños reclutados. Río Blanco vivió décadas de conflicto que generan desplazamiento masivo, reclutamiento forzado y ataques a escuelas. Las normas INEE son el marco que debería haber orientado la respuesta educativa. La Ley de Víctimas del 2011 reconoce el dolor de millones de colombianos y establece su derecho a la reparación, incluyendo el acceso referente a la educación. Río Blanco es uno de los municipios con mayor índice de victimización en el Tolima. Sus niños y jóvenes merecen no solo la escuela, sino una escuela que repare, que sane, que restituya. Río Blanco, en altos índices de victimización en el Tolima, se convierte en receptor de estas políticas de reparación educativa a niños víctimas, se vuelve mandato legal y reto institucional. En el 2015, el mundo se compromete con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. El ODS 4 exige educación de calidad, equitativa e inclusiva para todos, especialmente quienes viven en situaciones de vulnerabilidad. Para el municipio, estos objetivos son al mismo tiempo una promesa y una deuda pendiente. Colombia asume la ODS como cuando Río Blanco inicia su transición al posconflicto. Los ODS son referentes para evaluar avances locales en cobertura, calidad y equidad educativa. El Acuerdo de Paz del 2016 abre una nueva página en la historia de Colombia y la educación está en el centro. Construcción de escuelas, erradicación del analfabetismo, acceso en zonas rurales. Para este municipio que vivió décadas bajo la presencia de la FARC, el acuerdo no es solo política pública, es la posibilidad de una infancia distinta.
Río Blanco entra en una fase crítica de implementación del acuerdo. La educación se reconoce como herramienta central de reconciliación y construcción de paz territorial. Los municipios PD, entre ellos Río Blanco, reciben atención prioritaria del Ministerio de Educación Nacional. Modelos flexibles, transporte escolar, alimentación. Los avances son reales, pero la distancia entre la norma y la vereda sigue siendo enorme. Entre el decreto en Bogotá y el salón de clases en la montaña hay un camino que todavía estamos construyendo. Río Blanco hace parte de los municipios PEDER en el Tolima. Se implementan modelos educativos flexibles y programas de permanencia escolar con avances reales, pero brechas persistentes. La pandemia del COVID-19 llegó a desnudar lo que ya sabíamos, que la brecha digital en Colombia es también una brecha de derechos. En el municipio de Río Blanco, sin internet, sin computadores, con docentes entregando guías a pie por las veredas, los estudiantes con discapacidad fueron los más vulnerables. Muchos no volvieron. Sin conectividad y con docentes recogiendo veredas a pie para entregar guías impresas, la pandemia profundizó la brecha educativa. Los estudiantes con discapacidad fueron los más afectados. Hoy Río Blanco enfrenta un reto que es también una oportunidad histórica. Construir una escuela que incluya a todos, a niños con discapacidad, al joven desvinculado del conflicto, a la niña con retorno después del desplazamiento, a la familia que vive en la vereda más alejada, no es un sueño imposible, es un derecho. Y este trabajo de maestría busca contribuir a que ese derecho se haga realidad. Río Blanco debe construir una escuela inclusiva que atienda la discapacidad postconflicto y ruralidad simultáneamente con recursos limitados, pero con un mandato legalmente claro. A lo largo de más de 70 años, el mundo construyó un marco normativo robusto para garantizar la educación inclusiva. Colombia lo adoptó, lo reglamentó, pero en territorios como Río Blanco, donde se cruza la ruralidad, la discapacidad y las huellas del conflicto, la distancia entre el derecho escrito y el derecho vivido sigue siendo el principal desafío. Gracias.